Bueno, buenas tardes. Ahí entró el comandante de ultramar, con quien tuvimos una brillante charla. Arturo Terrizano, amigo de años, una charla fenomenal sobre algo que seguramente le debe interesar al compañero periodista, que es el tema de ahí está, que es el tema de el vaciamiento, el vaciamiento de la, digamos, de la industria naviera, que realmente es una de las tantas cosas que se hicieron mierda en este país, perdonando el término. Ahí se empezó a unir mucha gente por Facebook. Saludamos a todos. La charla la semana pasada fue espectacular con Ariel. Ahí se unió Ale Fragole, se unió Sandra y Helka. Y bueno, Arturo, vamos a ver cuándo tenemos otra charla como la que tuvimos a principio de año. Podemos hacer una con vos y una con el comandante Pérez Tamayo sobre la destrucción de la industria naviera y sobre la destrucción de aerolíneas. Ahí se unió otra amiga, Yola Maga, se unió Samantha Mas. Bueno, ¿cómo le va, periodista? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está, querido colega y tocayo? No, Aquí andamos bien, dentro de todo. colega no, tocayo sí. Pero bueno, de tocayo a tocayo, una semana realmente, una semana espectacular, ¿no? Yo pensaba, viste, cuando te mandé hoy el programa que tenía que salir mañana y que nos censuraron, pero es genial Ujú. porque nos censuraron por nombrar a Fernández y a Macri. Está bien, no los nombramos demasiado cariñosamente, pero tampoco ofensivamente, ni haciendo política, ni quebrando la veda. Es inefable. La verdad que te agradezco que lo hayas compartido conmigo. Creo que vale la pena si lo compartís en las redes como para que todo el mundo pueda verlo y sacar sus propias conclusiones. Sobre todo porque no había en ningún momento una cuestión que interfiriera con lo electoral. Así que yo no me explico cuál ha sido el motivo de la censura. Pero Lo bueno, primero que me dijeron fue que el primer invitado, que viste es espectacular, Carlos del, muy bueno. Carlos Delfrade, que es Sí. diputado en Santa Fe, lo primero que me dijeron fue que él hacía mención mal, criticando al gobierno de Fernández. Y después que hacía mención mal conmigo, criticándolo al compañero presidente Mauricio Mugricio. Y después Ujú. que corregimos eso ayer a las 11 de la noche con el editor y que el gerente de contenido nos dijo que estaba bien, hoy nos llamó uno más arriba y nos dijo que no se podía hacer propaganda política, que bueno, al carajo, ¿viste? Dijimos, bueno, listo, ya está, lo volveremos a invitar a Delfrade para que hable de la evolución de la droga desde la dictadura hasta acá. Es un tipo que está amenazado de muerte, un tipo con un conocimiento del tema de la droga en Rosario fenomenal, en todo el país, pero en Rosario fenomenal. Y bueno, y veremos que ahí no nos suspendan, ¿viste? No nos cuestionen o ¿viste? No nos corten. Pero bueno, Y es un tema especialmente sensible, teniendo en cuenta que el fenómeno del narcotráfico en la Argentina tiene sus propias características. En nuestro país no existen los cárteles como definición clásica. exacto. ¿Y por qué es eso? ¿Cómo es que no existen si los hay en toda Latinoamérica? Lo que sabe del FRADE y lo que saben muchos especialistas en seguridad es que enquistados en las policías de todos los distritos está el narcotráfico. Son muchos policías administradores del mercado del narcotráfico y funcionan también como cárteles, ¿no es Seguí cierto? subiendo,
Porque Sí, es si cierto. fuera la policía sola, escúchame, estaríamos de... Él dijo una cosa muy interesante que incluso la podemos retomar en alguna charla con vos. Dijo algo muy interesante que fue que son los 5 pilares del capitalismo salvaje: las armas, el tráfico de armas, las drogas, y citó los 5 pilares del neoliberalismo y del capitalismo. Y si vos te pones a pensar en esas cosas, decís, bueno, las tenemos todas, no hay error, no hay error. Lo que pasa es que de eso no se habla, ¿viste? Porque se habla de la policía corrupta, se habla de no sé qué, pero no se habla de que el tema viene de mucho más arriba. Ahí, porque él lo que dijo fue, no hay un Estado bobo, hay un Estado corrupto, que es el que favorece eso. Ahí se unió Claudia RCFM, Carolú, Teresa, Silvia Teresa González, Viviana Mónica Helber, Samantha Matzke, Ae Besaid, Karina Ita Tigalo, Roberto Rojos, Diana Amarilla, Miro Garrafa Sánchez, bueno, un montón de gente, Negro del Conurbano, saluda, hola a todos, el compañero Carlos Ragonierti, Radical K en fuga, en fuga. No sé si el del radicalismo o si de los K, pero bueno, saluda a todos, saludamos a Carlos Ragonierti, un amigo, keep calm, viva Perón, buenas tardes compañeros y compañeras. Bueno, a ver, yo te mandé ayer algo que más que gracioso me pareció patético, que fue en pleno temporal, esta chica que quiere ser diputada, no sé cómo se llama, si Cintia Fernández y Laura Fernández, en bolas casi, frente al Congreso de la Nación, ¿sí? Frente al Congreso de la Nación, en algo que yo puse en el Facebook y puse en las redes, me pareció una falta de respeto primero a la mujer, primero. Después, que no están hechas mierda las instituciones. Y después a la política. Nadie te va a votar por mostrar el culo. Me parece un disparate que hayamos llegado a ese punto. No sé vos qué pensás. Yo acá tengo todas las listas, para que empecemos a hablar de las PASO, yo puse 0 propuestas, muy circo, pero no sé qué pensás de eso. ¿Qué te causó eso? Yo creo que incluso me parece que lo de Fernández es casi lo más liviano de lo que ha ocurrido, porque no le ha puesto una sola palabra a eso, mostró el culo y la verdad que es una mujer muy bella, pero lo que revela es que no tiene ninguna propuesta para hacernos. Pero el resto del contexto de campaña también nos falta el respeto cuando no tienen, cuando omiten tratar los temas que le importan a nuestro pueblo. Pareciera que no forma parte de la discusión de la Argentina el salir de la pobreza, no forma parte de la Argentina la discusión de valorizar nuestra moneda, el poder adquisitivo del salario, el hecho de que tengamos 2 de cada 3 niños en pobreza, que la misma cifra se repite con los viejos, que las mujeres que son madres de esos niños pobres también son pobres, a no ser que creamos que por alguna cuestión mágica o egoísta las madres no son pobres y los pibes sí. Y que pese a ser mujeres y pobres no están alcanzadas por las políticas de género, que la Argentina no termina de definir un sistema productivo, que no termina de definir un aspecto soberano sobre sus recursos naturales, que es verdaderamente impensable o insostenible que un país virtualmente desierto como el nuestro, en el que vivimos 45 millones de personas, que es más o menos la población que tiene cualquier país de Europa, pero que cualquier país de Europa mide por lo menos 10 veces menos que la República Argentina, y que tiene en recursos muchísimo menos que eso. Estamos hablando de una Argentina que tiene agua dulce en reservas que nunca podría llegar a consumir. Mientras tanto hay
sectores importantísimos de su población que no acceden al agua potable, que tienen la plataforma marina más extensa del planeta, y sin embargo los que vienen a pescar son de otros países. Nosotros no hemos incorporado, no hemos logrado incorporar el pescado a nuestra dieta, que no hay un motor como para convertir eso, el aprovechamiento de nuestros recursos, en capacidad productiva, que se ha descubierto el tesoro que tiene la Argentina en litio, pero aunque ahora digan que hay una división de YPF que está estudiando el modo de fabricar pilas en base al litio argentino, lo primero que hizo el presidente al mencionar el litio en su discurso parlamentario de este año fue que llamaba a una licitación, y hasta ahora lo que hemos visto en la historia de la política argentina es que cada vez que se recurrió a las licitaciones internacionales para la explotación de recursos argentinos, hemos salido perdidosos. Y cada vez más en virtud de la pérdida de valor de nuestra moneda. Vamos a poner como caso a una empresa aurífera, a la Barrick Gold, cuando vinieron a hacer los negocios en la década de los 90, se los invitó durante los primeros años del nuevo milenio, se lograron los mejores contratos, mejores para ellos, por supuesto. Cuando se hizo aquella oferta... Perdón, con Gioja. Sí, con Gioja, con los gobernadores que tienen además la suerte de tener minas auríferas en su territorio. Hasta la Constitución del 49, los recursos estratégicos eran de la nación. Ahora resulta que a partir de la Constitución fraudulenta de 1994, resultado de la reforma de un bando militar de 1957, las provincias se hacen de ese tesoro como si fuese propio y hacen lo que quieran, y no se les permite al resto de los argentinos decir no contamines mi agua, no contamines mis ríos. Ahí se unieron muchas personas, Axel Maggi, negro del conurbano, que dice, repasemos, ese culo no es peor que Fernando Iglesias. No, estamos de acuerdo, peor que Fernando Iglesias sí, bueno. Es muy difícil, pero bueno, se unió Daniel Rinaldi, un amigo dueño de un lugar que le recomiendo a todos los que están escuchando que vayan a comer, Baromero, se come bárbaro con muy buenos precios. Acadé, Javier se unió, Marcos Smelling se unió, Axel Maggi, Clau 2017, Tocame un vals, mira vos, qué interesante. Niesuno se unió, negro del conurbano dice, no coincido, el sistema está definido, solo que por el 0.1% y no es lo que querríamos nosotros. Ahí se unió una compañera, Evita Luchisano, se unió el licenciado Julián Ponicio, con quien también hicimos un programa bárbaro, antropólogo, que tiene un programa por Somos también. Chirra Jun se unió, y Diego Galíndez Matienzo, un poco en sorna, te dice, con las propuestas que hay, según esta mujer, nos va a ir como el culo. Es muy probable, pero no es que no tiene audio eso, ¿eh? Eso tiene de fondo el audio de Se dice de mí, de Tita Merelo, que inclusive le van a hacer juicio los parientes de Tita, como le van a hacer al idiota de Milei y a Cunio, por usarles la música y no pedir permiso a la Sociedad Argentina de Autores. Vos fijate el descontrol, estos tipos ponen música que escucha todo el mundo, tango, rock, lo que sea, no piden permiso, ¿entendés? Es el país donde se perdió el buenos días, buenas tardes, permiso, no existe. Sí, bueno, en cuanto a las creaciones de los artistas populares, pertenecen al acervo cultural de nuestro país, y hay mecanismos por los cuales se pagan por esos derechos, así que la emisión de música para un espectáculo público o para una campaña habilita la posibilidad de pagarlo, y se pagan tanto a Argentores como a Sadaic, y eso
debería resolverse, no es una cosa muy difícil, ni siquiera es tan cara. Te leo un Sobre par de la... mensajes para que contestes, muy interesantes. Samantha Masque dice, este gobierno que con la agenda de un progresismo neoliberal pone a la mujer todos los obstáculos para el ejercicio pleno de la política, solo las mujeres de los gatos de acceden a cargos solitos. Me consta, porque cuando yo era gerente en el Ministerio de Trabajo estaba lleno. Acá la doctora Patricia Parra, que viene a ser mi mujer, dice, piensan ocupar una Cámara de Diputados para legislar, o sea, hacer las normas que muchas de ellas son violadas por ellos. Carlos Ragognerti te dice la reforma del 95 en el consenso de Washington, hasta que no haya otra vez que la nación sea el dueño de los recursos naturales, no hay destino. Y Diego Galíndez Matienzo, que había puesto medio en sorna ese comentario, dice, hablando en serio, el problema no es esta mujer. El espanto son los espacios políticos que surgen y convocan a esos personajes. Tócame un vals oficial. Buenas noches, señores. Siempre es un placer escucharte, Ariel. Alejandra Basiletti se ha unido. Luis de Sague se unió. Y Alejandra dice, donde estoy no tengo buena señal. Salí para mandarles un mensaje. Bueno, gracias, Alejandra. Igual esto va a quedar grabado en el Instagram de Ariel o en mi Instagram y en mi Facebook. Bueno, dale. Bueno, vuelvo sobre algunos puntos de disidencia que en realidad tenemos, sobre los que tenemos coincidencia. Lo primero que dije es que lo de esta candidata y su bello cuerpo es lo menos nocivo para esta campaña. Lo verdaderamente nocivo es la falta de respeto que nos están cometiendo. Y dentro de todo, si ella no tiene otra cosa que ofrecer que un número artístico, la verdad es que los artistas suelen decirlo mejor que los políticos. En relación con el tipo de contratos frente a los recursos estratégicos, es como nos acaban de decir y lo estaba explicando. Se llevan nuestros recursos por declaración jurada simple y tributan lo que quieren, porque no hay ningún control del Estado que diga, vos me estás declarando que te llevaste, no sé, 10, pero estoy viendo que te llevaste 100. Entonces deberías tributar por eso. Pero eso ocurre con todo, incluso con la exportación de granos. Hay maniobras elusivas. Bueno, la más reciente es la que se ha descubierto el boom sojero de Paraguay, que las empresas asociadas a Vicentín se llevan los granos a Paraguay y luego lo vuelven a traer mediante el río Paraná para exportar sin tributar en la Argentina. Esas maniobras también tienen que ser perseguidas, pero también tiene que ser renacionalizado el sistema de puertos, porque con un sistema de puertos privados lo que se hace es habilitar maniobras de corrupción. Cuando llega un exportador y deja salir de la Argentina 10 containers y declara uno, tributa solamente sobre uno. Si hubiese un control efectivo, un control soberano de las exportaciones, entonces podríamos incluso hasta rebajar el valor de las retenciones. Pero hay un ejemplo que quería citar sobre los contratos en torno de los recursos estratégicos. A las empresas auríferas, llegar a la Argentina en la década del 90 significaba que la inversión que debían hacer y el tributo que debían realizar se daba en la misma moneda, ya que había una paridad entre el dólar y el peso. A día de hoy, las empresas ya están trabajando, ya la inversión la hicieron, y extraer este recurso que se llevan por simple declaración jurada les cuesta al día a esta jornada, a esta tarde, 183 veces más barato. 183. Negro del Conurbano te dice, Marcelo Víctor saluda, hola Ariel. Negro del Conurbano te dice, hablemos claro, las leyes sancionadas son simples, declaraciones de principios y el Poder Judicial no está de acuerdo.
poder judicial que es guardaespaldas del poder real. Diana Marilia te dice un gusto escucharte, Ariel, pero atención con esa tos, te cuida la gente, ¿viste? Figueroa Muchas gracias. 9274, Iván Gómez, Dana Zafora se unió, Eduardo Fasulino se unió, Silvia Pérez Forte se unió, los saludamos a todos, se unió Daniel Lendo, se unió Juan Carlos Aguerre, Daniel Liendo, perdón, se unió Gastón Nursini, se unió Jorge Palione, otro veneno hincha de Racing, y se unió el doctor Fernando Copres, doctor en Ciencias Económicas, los saludamos a todos. Si te parece... Sí, quiero hacer un... Si te parece, empiezo a desgranar esta maravilla que tengo acá, que son las listas que se presentan en capital y provincia. Primero, entonces, me gustaría responder a esa observación certera sobre el Poder Judicial en la Argentina. Recordemos que cuando se da el golpe a Isabel en 1976, se hace una reforma completa del sistema judicial y los nuevos jueces firman por las actas de la dictadura, no por la Constitución. Y que en el retorno de la democracia de 1983, el entonces presidente Raúl Alfonsín, mal llamado el padre de la democracia, ratifica el 90% de esos jueces, que fueron precisamente esos jueces, el mismo Poder Judicial, el que después se encargó de ambas caras del proceso de impunidad, de los juicios a las juntas y también de las leyes que firmó el actual diputado nacional Leopoldo Moró, de obediencia debida y punto final. Nosotros estamos padeciendo el Poder Judicial que aceptó la democracia en cuanto nació y que no quiso discutir nunca más. Pero ahora, además, como el poder está imbricado y hay mucha asociación entre los jueces y el poder político, resulta que es imposible. Me parece que va a llegar el momento en el cual deberemos discutir profundamente, empezar de nuevo en la Argentina, reinstitucionalizarla. Esto significa, como los hermanos chilenos, decidir que, por más que lo diga la ley y lo diga la actual Constitución, comiencen de nuevo a discutir de cero una nueva Constitución, y a partir de ella entonces nosotros también un nuevo Poder Judicial donde pongamos requisitos que no conviertan a nuestros representantes judiciales en nuestros dueños, que deban responder por cada uno de sus fallos y que deban responder también a un mecanismo de selección que sea institucional, democrático, republicano. Sí. Así como lo planteás, suena casi como misión imposible, ¿no? Suena como que realmente va a ser muy difícil. Hoy un amigo, un tipo muy formado y con muchos años de militancia, más grande que yo, me decía: Ariel, estás pidiendo a los Reyes Magos, y los Reyes Magos no existen. Porque yo le decía que la charla nuestra hoy va a ser cero propuestas, puro circo. Me dice: las propuestas no existen más. Los que existen son los sellos. Y por ahí tiene razón, ¿no? Bueno, ¿con qué querés empezar? Eso es una tragedia, Ariel, porque es una tragedia porque en nuestro querido continente, después de las oleadas colonizadoras o migrantes, que queramos llamarle, el mestizaje con los pueblos originarios ha desarrollado una nueva cultura, la cultura criolla, una cultura joven, expansiva, dinámica, la más moderna que existe en el mundo. Y cuando se soñó Estado por primera vez en un proceso de institucionalización que llamamos Revolución de Mayo, que luego se institucionalizó en Independencia en 1816, tenía claros preceptos. Incluso en aquel gobierno patrio nace la primera de las políticas públicas de comunicación, donde la Gaceta de Buenos Aires, en nombre de la Revolución de Mayo, exigía que los gobiernos le contaran al pueblo lo que hacen, pero no solamente que no fueran corruptos, sino que no pudiesen ser corruptos.
haber pasado de una proclama anticorrupción en el nacimiento de la patria a esta circunstancia en la cual vemos la corrupción todos los días y sin embargo decimos pensar en combatir la corrupción es una ingenuidad, creo que hemos perdido muchísimo. Y sobre todo, cuando decimos eso, hemos perdido mucho moralmente. Eh, Acá Carlos Ragognerti te dice los puertos fueron privatizados por el peronismo, muchos que están hoy en el gobierno levantaron la mano, y acá Marcelo Víctor Montiel te dice totalmente de acuerdo, necesitamos una reforma constitucional urgente, el tema es cómo se hace, si la oposición está guionada por la embajada y algunos de los nuestros son juguetes mediáticos, no será hora de enfrentarlos, sí, algunos de los nuestros están también guionados por la embajada. Guarda que no patine Albertito porque no vaya a ser que lo que viene después tengas que cantar barras y estrellas. Bueno, a ver. De todos modos, quiero que no nos confundamos cuando eh, aceptamos así livianamente que cada quien es lo que se autopercibe. Yo sé que hay muchos autopercibidos peronistas. El otro día habíamos hablado de Perón y la anécdota de su perro León, que cuando él le llamaba León, el perro venía, pero no era León, el perro. Pasa lo mismo con los peronistas, decía Perón. Yo los llamo y ellos vienen, pero yo sé que no son. La diferencia entre aceptar que alguien es peronista porque te lo dice es como la aceptación de que te opere el apéndice la doctora Rímolo. No es porque uno se diga. Acá Jorge Palione dice que las propuestas existen, el tema es que hay que exigirles que las cumplan. Yo no sé si las propuestas existen. Yo en todos este mes antes de las PASO prácticamente no escuché propuestas. Al único que le escuché una propuesta fue a Daniel Menéndez, que pertenece a uno de los grupos piqueteros, hablando firmemente de salir del asistencialismo paulatinamente para ir hacia políticas de Estado de generación de trabajo. A los demás no les escuché un carajo, a Milei, bueno, a toda la banda. Sí, lo escuché a Larreta decir que hay que bajar las indemnizaciones. Ahora, Ariel, imagínate si a 5 días de las PASO estos tipos te dicen que hay que voltear las indemnizaciones por despido. Imagínate lo que va a pasar si tienen mayoría en la Cámara o si vuelven al poder en el 23. Sí, yo me imagino. Además, me imagino a los que se rasgan las vestiduras y critican a la derecha por hacer estas propuestas, que seguramente no saben que cuando a mí me echó el macrismo en el 2019, 2 meses después tuvo la oportunidad el gobierno que está gobernando ahora de honrar o bien mi puesto de trabajo, ya que me echaron sin indemnización y mientras cursaba una licencia médica, o bien indemnizarme. Este gobierno es el que decide no indemnizarme, lo que significa no concederme el derecho a una ley que tiene 75 años de vigencia y rango constitucional. Le comenté a tu mujer lo que te pasa y porque lo comparamos los otros días con lo que me pasa a mí en otro plano, que es la jubilación, y lo que le pasa a Alejandro Apo, que le pasa algo muy parecido a vos, y me dijo que te la vas a ver muy complicada para cobrar. No te quiero joder, la tenemos acá en la charla. Si querés le podés preguntar, pero bueno, acá Patricia dice, alguna propuesta también se la escuché a Moreno, pero después nada, solo críticas. Acá se unió el doctor Juan Carlos Fernández, y Negro del Conurbano dice, si Larreta se anima a decir eso, es porque está preocupado por Milei en serio. Puede ser. Yo, a ver, yo creo que si Milei entra, soy capaz de hacerme hincha independiente, pero bueno, todo es posible en un país donde fue presidente el turco, ¿no? Y todo el mundo decía, me voy
me voy al Caribe gracias a Menem. Patricia dice acá, los viernes no doy malas noticias, solo envío cartas documentos a las contrapartes. Y Carlos Ragonieri dice, y a los jóvenes del primer trabajo, dice Larreta que ganen la mitad y bajar los impuestos al trabajo, o sea, sin fondos para las jubilaciones. Ahí se unió Andrés Baceta, el doctor Juan Carlos Fernández dice que tiremos la bomba, y Marcelo Víctor Montiel dice, Ariel, se están sincerando, Vidal le propuso a los jóvenes la mitad de sueldo, y Tetaz, yo agrego que es un gorila fenomenal, que los trabajadores puedan ser echados y tomados continuamente. Claro, el modelo ultra recontra neoliberal, ¿no? Yo lo que me temo cuando aparecen estos temas en la agenda periodística es que sean los temas de la Agenda 2030, que ya sabemos que desde el gobierno de Mauricio Macri e incluso en este gobierno votan juntos. Acá Jorge Palione te dice, Ariel, Moreno hasta desde 2016 que viene diciendo lo que hay que hacer, es más, se lo dijo Alberto hace unos meses, pero no tuvo quórum. No, a Moreno fundamentalmente la que no lo quiere es Cristina. A ver si ponemos las cosas en clara de una vez por todas. Sí, claro. ¿Sí? Porque si no vamos a pensar que Alberto Fernández tiene el poder y Alberto Fernández tiene menos poder que yo. Negro el Conurbano dice, Bolsonaro sacaba 3% hasta que crearon el contexto ideal para llegar al poder. Es cierto, metieron a las iglesias evangélicas, hubo mucha gente que se ofendió por un posteo que yo hice en Facebook acerca de la serie de Netflix sobre las iglesias evangélicas. No sé de qué carajo se ofenden con la guita que mueven en negro y con, por ejemplo, este ejemplo de acá arriba, que fue hacerlo presidente a Bolsonaro. A ver si nos ponemos en claro la plata que mueve las iglesias evangélicas. Plata que viene del narcotráfico, plata que viene del tráfico de armas, plata que viene de todas las cosas non santas. No jodamos más con eso. El doctor Juan Carlos Fernández dice, la ley laboral, olvídate de una reforma. Bien. Sí, es cierto. Lo que pasa es que desde el golpe del 76 no hay ningún gobierno que haya considerado al trabajo un derecho. Si el trabajo es un derecho, es ilegal estar sin trabajo. Entonces le corresponde al Estado darte un trabajo. En ese sentido yo hice una propuesta, se llama AUNE, Agencia Única Nacional de Empleo. Es un registro único en el cual cualquiera que necesite un trabajador lo toma de ahí. Esto lo que consigue inmediatamente es que todo el mundo esté registrado. En el momento en que un joven llega a los 18 años, cunde una alarma digital automática que obliga al Estado a ponerse presente para ver cuál es la condición social y laboral de este joven o esa joven y ponerse a su servicio. ¿Por qué tiene que ser una agencia única y por qué tiene que estar el Estado vigilando esto? Primero, por el cumplimiento de todos los derechos laborales. Segundo, para evitar el fraude laboral, que es en realidad el fraude patronal. Tercero, para no desfinanciar las cajas, porque cuando no hay aportes, luego no hay jubilaciones, luego no hay obras sociales. Con este mecanismo, un gobierno que considera derecho el derecho al trabajo, consigue pleno empleo inmediato. En algunos de los casos se necesita formación, capacitación, para quienes quieren hacer algo más sofisticado que lo que pueden hacer. Pero lo cierto es que, salvo quienes tienen problemas psicomotrices graves, todo el mundo está en condiciones de realizar algún trabajo. Y me refiero entre que ingresa la mayoría de edad y la edad de jubilación. Esa franja, sean mujeres, varones, autopercibidos, gente con determinadas dificultades motrices que no sean
trágicas. El que no ve, escucha, el que no corre, se sienta frente a una computadora, todo el mundo tiene algo que hacer. Sin embargo, hoy el neoliberalismo propone como salida la eliminación del derecho del trabajo mediante un ingreso universal, que en realidad lo que hace es determinar la estructura definitiva de la Agenda 2030, que es la instalación de una casta dominante. La casta es un núcleo muy reducido que manda en el mundo, el grupo Bilderberg. Luego, una franja de trabajadores especializados, generalmente vinculados con los desarrollos tecnológicos que le interesan a la casta. Me refiero a la altísima tecnología, a la manipulación genética, a los laboratorios. Una franja en el medio, totalmente precarizada, una especie de uberización del trabajo, mediante el cual cada uno es su propio patrón. Entonces, si uno es su propio patrón, uno se tiene que pagar su obra social, uno se tiene que pagar un accidente que haya tenido en la calle, uno tiene que hacerse cargo de todo eso. Libera a los sectores más acomodados de la economía de esas responsabilidades que hasta hoy tienen rango constitucional, aunque no haya gobierno que los haga cumplir. Ahí, y por último, sí. Una franja que intentarán que sea cada vez más numerosa, a la cual contendrán con este subsidio para evitar que rompa las pelotas. Sí, claro. Como no hay una cultura de trabajo, quienes tengan la desgracia de nacer en esa franja de la sociedad no tendrán aspiraciones de superarlo. Sobre todo porque hay un montón de atajos para el sistema capitalista, porque el sistema capitalista funciona a corrupción. Entonces un adolescente que no consigue trabajo, o un joven que no consigue trabajo después de que termina el secundario, o que directamente no quiere terminarlo, encuentra atajos, por ejemplo, en el narcotráfico. Puede ya a los 12 años estar haciendo de campana en una esquina, puede estar a los 16 haciendo de trabajitos de dealer mínimos, pequeños. Adquiere con eso también una comodidad en base al servicio de las mafias, y construyen su propia característica mafiosa. Entonces, ya que el sistema te convence de que formás parte, si sos capaz de consumir, pero un par de zapatillas cuesta más que un salario mínimo, ese pibe sale de caño a hacerse un par de zapatillas. Y cuando sale de caño a hacerse un par de zapatillas, sale de caño a ganarse un salario mínimo en un segundo. Eso es lo criminal de tener esta devaluación de nuestra moneda y nuestro poder adquisitivo del salario. Ahí se unió Mirta Márquez 34, la saludamos. Silvina Batallanes te dice buenas noches. El Estado desde hace muchos años es el primero en aplicar la no ley del trabajo o trabajo precarizado bajo la excusa del monotributo. Sí, una gran mentira el monotributo. Y Marcelo Víctor Montiel te dice Milei y Esper son votos de la reta. Si el pelado llega al poder, serían sus ministros. Lo lamento, pero el tiempo de Alberto terminó. Es hora de peronismo. Veremos después del 10 de diciembre si sigue. Y Negro del Conurbano te dice, es peor aún. La tecnología elimina puestos de trabajo de todas las franjas y la renta básica universal tratará de contener revoluciones por hambre. Exacto, Negro. Precisamente de esto hablamos en el programa anterior con el ex ministro de Trabajo de la provincia, con Oscar Cuartango, y yo le hice esta pregunta que tirás vos, ¿qué pasaba con la tecnología y con el teletrabajo? Y lo que hace eso es sacar puestos de trabajo, no hay vuelta. Es jugar para la precarización y para el hambre, y no para la cultura. Sí, para la superexplotación. Claro, y no para la cultura del trabajo. Ahí se unió el licenciado Luis María Colaneri desde Zárate. Buenas noches, saludamos. Bueno, empezamos. ¿Qué diferencia hay entre Santilli y Manes? No sé, supongo que el color del pelo. Bueno, estamos hablando seriamente. Perdón,
Estoy en campaña. Estás en campaña, bueno. Un científico dice él, ¿no? Manes, y que no sé qué es, que las malas lenguas dicen que cuando fue diputado la primera vez el padre le compró la banca, pero las malas lenguas, ¿no? No lo digo yo que pagó $150.000. Dicen las malas lenguas, hace muchos años, cuando era peronista, se dice que la banca la compró. Lo cual quiere decir que acá se Un negocio. Un negocio. Acá se compran bancas. Ya juntó esa guita. En la Argentina se compran bancas, mira vos. Después, bueno, entonces, Diego Santilli y Facundo Manes, realmente Manes me parece lamentable, me parece otra vidriera del neoliberalismo desde la pantalla del radicalismo, que ya lamentablemente no sé qué es el radicalismo. Y después tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Tenemos Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Negro el Conurbano dice ahí, Manes es capaz de hilvanar 3 frases. En la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio va con Heidi, María Eugenia Vidal, va con Ricardo López Murphy, muchacho que desconoció los 30.000 muertos, ¿no? Muchacho complicado si los hay, que fue ministro de la Alianza, de Frenando, y va el que se quedó, el que se olvidó que tenía vacunas en el ministerio, que no era ministerio, que era una secretaría de salud. Va Rubinstein acompañado de este muchacho Suárez Lastra, siempre prendido Suárez Lastra ahí, y de Brandoni. O sea, fíjate lo que son las listas de Juntos por el Cambio, ya sea desde el radicalismo, desde el liberalismo, a Heidi lo acompaña Tetaz, que es un gorila, pero fenomenal. Realmente me parece espantoso lo que hay enfrente de el oficialismo, ¿sí? Me parece de un nivel de gorilismo espectacular, de antipueblo, de antipopulismo, de antipopular, fenomenal. Y me da real, ahí dice el doctor Juan Carlos Fernández, el PRO parece esperando la carroza. Y sí, es así. Se unió Julio Redat y me dice, te dice Negro el Conurbano, son el tren fantasma literalmente. Y fíjate a dónde llega esto, que a Juntos por el Cambio en Santa Fe, un tal Federico Angelini recibió el apoyo, sí, probablemente, no quiero parecer un maleducado, recibió el apoyo de Amalia Granata. Otra linda esa. Otra linda esa. Entonces vos decís, acá Fernando Hapkin dice, hola Ariel, es toda una payasada, tiene razón Fernando, realmente es la decadencia. Y el licenciado Colaneri desde Zárate dice, Tetaz es Milei con bozal. Ahí se unió un gran amigo con quien también tuvimos una charla espectacular sobre la mafia, sobre el apellido Macri, sobre la mafia italiana y la mafia argentina. Pero bueno, no sé qué pensás de esto, a ver, y después vamos a pasar un poco a Córdoba, vamos a pasar a Santa Fe, donde hay una lucha salvaje entre en el frente de todo, donde aparte de cagarlo al Chivo, a Rossi, ahora la compañera Cristina apoya al otro, a Lewandowski. O sea, a Rossi lo dejaron sin ministerio, que fue un recontralcahuete de Cristina y de Néstor,
y no solo lo dejaron sin ministerio, sino que ahora le dan el apoyo a Lewandowski. Bueno, todo tuyo. Yo creo que todo esto es resultado de la decadencia de la política en la Argentina. Primero, el Partido Justicialista no tiene internas desde la década de los 90. Perdón, de los 80. De la década de los 80, efectivamente. O ahí enseguida de los 90, porque el último que dio internas fue el expresidente Menem. A partir de ahí, se las han ingeniado de ver de qué manera, siempre mediante recursos burocráticos y judiciales, de hacerse del partido y adueñarse de una lapicera y poner los nombres. Durante el menemato hemos visto cómo el Partido Justicialista se llenó de liberales que se suicidaron de la UCD para darle los técnicos neoliberales que necesitaba su gobierno para cumplir con el consenso de Washington. Pero a partir de ahí, incluso con la sofisticación de la agenda, que ahora ya es la agenda del grupo Bilderberg, ha evolucionado y es la agenda que están apurando, esta que quieren que terminemos de resolver en 9 años y que prácticamente tiene las características de la vieja División Internacional del Trabajo, que nos necesita sometidos, coloniales. El problema que tenemos es que los partidos políticos han roto el contrato social con el electorado que los elige. Primero porque no les da mecanismos democráticos para elegir a sus propios candidatos. Luego les dicen, bueno, ahora vos podés elegir, pero de entre estos que yo te digo. Fíjate, te dicen, mirá cuántas mujeres hemos puesto acá, y pasa, como ya ha sido dicho por tu audiencia, que se trata de mujeres de, gatos de, chongos de y demás. Y no importa si la que maneja la lapicera es una mujer, se maneja exactamente con los mismos criterios. Cuando uno observa que hay una sola clase social que se ha apropiado de todo el espectro político de la Argentina, todo el espectro de representación electoral de la Argentina, cuando Novarecio ayer es capaz de decir sin ningún tipo de contradicción que, del mismo modo que votó a Macri, esta vez va a votar a Miriam Bregman. Entonces observamos que todo el espectro comparte la agenda. ¿Eso dijo? Eso dijo. Ay, por favor. Todo el espectro electoral comparte la agenda. Entonces, no es la agenda del campo popular. Claro, hay algunas excepciones. Seguramente, y muchos que hemos escuchado a Moreno nos hemos dado cuenta de que muchos temas que están ausentes en la agenda aparecen recién cuando Moreno los toca. Pero Moreno es un tipo maltratado por la prensa hegemónica que no le permite referirse a todos los temas. Por el contrario, lo invitan para provocarlo y terminan discutiendo si utilizó un arma sobre el escritorio para tratar de persuadir a empresarios que se liman las uñas. Ahí Negro, la verdad que no. Negro del conurbano dice, ¿qué pasa si gana el Chivo en Santa Fe? Qué lindo quilombo. El doctor Fernández dice, acordate de dar las perlas, y ahora la voy a dar. Marcelo Montiel dice, imposible ponerse de acuerdo, tal nivel de idiotas y vendepatrias en 10 acuerdos mínimos para el país, hay que tomar decisiones y tienen que ser peronistas. Rossi sacó los pies del plato, Ariel. Mirta Márquez dice, exacto, el contrato social está roto, yo estoy de acuerdo con eso también. Negro Fondo Blancos S.A. se unió, SAC se unió. Negro el conurbano dice, si apuntamos al chivo y quedamos del lado de Perotti, después no nos quejemos de los Schiaretti y Larreta. Luis María Colaneri dice, pero son falsas opciones. Nosotros aceptamos elegir entre lo que ellos quieren que nosotros elijamos. ¿Y por qué no patear el tablero? Llega el momento de la rebelión de las bases. Tenemos la necesidad de recuperar el movimiento peronista, que ha sido reemplazado y obturado por el Partido Justicialista, convertido en una burocracia que solamente se representa a sí mismo, y en la cual participan negocios tan espurios
que son capaces de ir esperando 2 años más, porque se hacen esas promesas. Cuando se pelean por un rato y después llegan a un acuerdo por otro rato. No nos olvidemos que el elegido por la presidenta es por la expresidenta, ¿no es cierto? Es el abogado que a través de las páginas del diario La Nación la acusó de ser la autora intelectual del asesinato de Nisman y la cómplice de los autores del atentado a la AMIA. Si la política es capaz de perdonar esas cosas vos y de decís hacer que Santoro, olvidemos, Santoro. no, digo Alberto Fernández. Ah, No, lo de Santoro, Santoro es una figura absolutamente menor. Santoro representa un sector del radicalismo que no ha sabido ser capaz de mantener el alquiler de un único local que ha tenido durante toda la historia. Se dice alfonsinista y, digamos, si hay solamente una familia alfonsinista, que es la familia Moró, suegro de Santoro, no, realmente eso no tiene ningún sentido. Es más, siento que le estoy subiendo el precio solamente por mencionarlo. Hago esta aclaración porque vos lo trajiste, pero no, el electorado de la ciudad de Buenos yo te Aires... decía Santoro porque Santoro se cansó de putear a Kirchner y a Cristina, a los dos, Sí, a maltratarlo, a cuando insultarlo, a burlarse de su cuando muerte. lo subieron al avión presidencial se hizo kirchnerista, ¿no? Muy sospechoso todo. Ahí Zavala se unió, 71, Fondo Blanco se unió, Negro del Conurbano dice muy cierto, Luis Colaneri dice, es un invento que Moreno ponía un arma en el escritorio. Conozco a Tal cual. tres empresarios que fueron a diversas reuniones con él. Es efusivo y verborrágico, no se deja tomar por pelotudo y lo dice sin pelos en la lengua, pero ni amagó con una arma. Fernando Hapkin dice, estamos en el horno, no hay propuestas, no hay absolutamente nada. Jorge San Martín te dice... la última interna fue Menem Cafiero en el 88, y Omar Felipe te dice, ¿y por qué no pensar que después de la actitud de Perotti en el caso Vicentín, no decidieron con el Chivo que vaya a pelear un espacio de poder en Santa Fe? Yo no puedo dejar de pensar absolutamente nada. Para mí muchas de estas peleas entre ellos son las cornadas de los bueyes, no hay cornadas, ellos son socios, después terminan juntos de nuevo. Recordemos cuánto es que odiábamos o que odiaba el progresismo, por ejemplo, a Massa, y luego lo votó para ponerlo como presidente de la Cámara de Diputados. Digamos, no hay forma de sostener la viabilidad de este acuerdo, porque si por lo menos hubiese sido no solamente una entente electoral, sino un acuerdo programático a través de un plan de salvación nacional, porque lo que necesita la patria hoy es que la salven, pero no es eso, al contrario. Los negocios, y sobre todo los negocios para el beneficio del capital extranjero, siguen, y sobre todo los beneficios para el sistema financiero internacional. Hoy, cada vez que un pobre, un menesteroso recibe un plan social, lo hace a través de tarjetas bancarias. Hay una comisión que recibe un banco. Lo tienen de socios necesarios. Pero además el mecanismo perverso de emisión sin respaldo y luego rescate mediante deuda, lo que son las LELIQs, es solamente negocio para los bancos, y a los bancos no les conviene prestarte a vos si sos empresario, porque le cobra más al Estado. Del mismo modo, los empresarios y los empresarios extranjeros que vinieron gracias a las facilidades que le dio el macrismo, de que se iban a poder llevar todos los dólares que quisieran, y que cuando pasan por los bancos a decir, bueno, listo, me voy a llevar una remesa de 700 millones de dólares, el Estado le dice, espera, no te la lleves. Acá hay un instrumento que se llama dólar MEP o dólar bolsa. Yo emito deuda en pesos, pero que paga en dólares. Cotizan en las bolsas extranjeras. Entonces, ¿qué hacen? El que puede, compra ese instrumento, lo vende afuera y se hizo de los dólares. ¿Qué pasa afuera? Los fondos buitres se hacen de esos documentos que serán los que servirán para que después lamentemos que los buitres se quedan con la deuda que ha generado el actual gobierno. El actual. Samantha Más que dice, mientras Milagro Sala pagó caro ser militante, dirigente
y entrar a la política por prepotencia de trabajo. Cristina autura al resto de las compañeras imponiendo listas arbitrariamente. Keep calm, viva Perón, dice compañeros. Viernes a la noche me parece que estaríamos perdiendo el tiempo si de discutir nombres se trata, después que claramente Ariel ha descrito cómo se eligen los candidatos, con una diferencia. El Estado que tiene que pagar sí o sí el privado, las familias que se quiebran y no te garpan, así que puede prestarle a alguien, le prestaría al Estado. Mirta Márquez dice tal cual de terror. Y bueno, ya que quieren la perla, se las voy a decir la perla. Y por ahí, el viernes que viene, lo invito nuevamente a Ariel a que analicemos la payasada, como dio en llamar uno de los amigos que participó de esta charla, para que analicemos qué pasó con las PASO y si es cierto el miedo que tiene una parte del gobierno de que los números no sean lo que esperan. La perla era, que yo lo dije la vez pasada en la charla con Ariel, la perla era que en una charla íntima, por supuesto, no en esta charla por acá, en una cena, con el viceministro de Relaciones Exteriores italiano, él en un momento determinado me dijo, Ariel, dice, en Italia se dice, y me imagino que es en los círculos rojos del poder, que el gran candidato, si Fernández patina, tiene nombre y apellido y es el candidato de el Círculo Rojo argentino. Se llama Sergio Massa. Con lo cual yo no dije absolutamente nada por las dudas que nos estuvieran grabando, pero doy fe que lo que me dijo Ricardo Merlo tiene un alto porcentaje de seriedad. Ahí Negro el Conurbano dice Ariel al cuadrado, nombre de esta juntada. Bueno, si querés, la semana que viene, si Ariel acepta hacer el análisis de esto que va a pasar el domingo, bueno, le ponemos Ariel al cuadrado y hacemos el análisis de eso. ¿Querés cerrar la charla, Ariel, de esto? ¿Qué querés hacer? Acá el doctor Juan Carlos Fernández dice que no es posible. Sí es posible. Yo te aseguro que es posible que Massa sea presidente. Pero lo dejamos ahí, como decía, un famoso colega de Ariel, que tanto mal le hizo al país. Dale. Es importante destacar que no es ocioso que la política haya experimentado el retroceso que tiene hasta nuestros días y que sigamos intentando discutir nombres cuando estamos faltos de un programa de salvación nacional. Al peronismo le llevó tiempo desarrollar un sistema de acuerdos. Cuando irrumpe en la política, todo el mundo se vuelve creativo y puede decir, propongo 100 puntos de coincidencia. Lo más importante es ser capaz de conceptualizar centralmente en qué nos vamos a poner de acuerdo. Por eso Perón propuso, para la elección en la que se presentó por el Partido Laborista, 3 banderas: justicia social, soberanía política e independencia económica. Si se cumplen las 3 banderas, alcanza. Después tenemos un montón de doctrina para basarnos para ejecutarla. Pero si pones en duda que el eje es la justicia social, no estamos de acuerdo. Si pones en duda que es el eje la independencia económica, no estamos de acuerdo. Si pones en duda que necesitamos soberanía política, que necesitamos que nuestro pueblo reciba del Estado las satisfacciones que merece como pueblo, como autor de la riqueza y dueño de los recursos, entonces no nos estamos poniendo de acuerdo. Necesitamos volver a aquel contrato original. Y por ahora, pese a los traidores, pese a los perversos, pese a los que lo tienen capturado, el peronismo, el movimiento peronista, gracias a su doctrina, es el único que lo puede garantizar. Bueno, un abrazo grande para todos. Ahí Marcelo Víctor Montiel pide una licencia médica para Fernández el 10 de diciembre. Bueno, no es para tanto. Gracias de vuelta,
Ariel, por la charla. Y bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver qué podemos hacer el viernes que viene con Ariel al cuadrado. Acá te desean buen fin de a todos, buen fin de a todos. Gracias por estar, gracias por participar y gracias por opinar, ¿sí? Porque es la única forma que más allá de las diferencias nos podamos poner de acuerdo en cuestiones mínimas, que son esas tres que dijo Ariel, para tener una Argentina, como dijera alguien, justa, libre y soberana. Gracias, Ariel, y quedamos por línea privada y te mando el programa por Instagram. Gracias, Ariel.